Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de discusión donde hablaremos en torno a los estudios culturales. Hoy en particular estaremos tratando los estudios subalternos, una teoría a contrapelo de la historia, de la autora Gloria Galindo. Nos acompañan hoy en estudio José David Rodríguez, Alejandra Pérez, Joshua Soto y yo, Ana Gabriela Roa. ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias a Ana, primero que todo, pues por la invitación. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentes. Espero que estén bastante bien y un gusto tenerlos aquí y un gusto tenerlos ustedes, compañeros. Un saludo para todas y todos nuestros oyentes. Mi nombre es Alejandra Pérez y me encanta coincidir con todos ustedes en este espacio que nos permita discutir diversos temas. El día de hoy pues vamos a hablar de los subalternos, ¿sí? De estas implicaciones histórico-geográficas, de el estudio de lo subalterno y que nos permitan pues preguntarnos desde diversos puntos de enunciación cómo se da lo subalterno, cómo se conoce lo subalterno y cómo pues se transmite lo subalterno. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes, buen día a todas y todos los que están escuchando este podcast. Una calurosa bienvenida. Sí, esperamos tener una reunión amigable y que podamos compartir varias ideas, ¿no? Que esa es al final la idea aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, iniciemos nuestro programa hablando un poco de los estudios subalternos, dándole a nuestros oyentes unas pinceladas de lo que van a escuchar más adelante, entendiendo que la Escuela de los Estudios Subalternos inicia sus actividades a mediados de la década de los 80, aunque en la década de los 70 ya había empezado a hablarse un poco más de estos estudios. Influenciado por autores como Eric Stokes, reúne las posturas históricas, historiográficas y sociológicas de los grandes pensadores del sur de Asia, en particular la India. Los estudios subalternos critican principalmente los discursos eurocéntricos y hegemónicos que excluyen a las comunidades y a los pueblos populares de la historia. Su principal exponente es Rajit Guha de la India. Pero José David, yo sé que tú puedes contarnos un poco más frente a este primer apartado de los estudios culturales, entonces te escuchamos. Adelante. Claro, Ana, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro que el término subalterno es un término militar que se designa a un oficial de menos rango al de capitán. Lo que extrapolado a los estudios culturales señala que donde quiera que haya historia habrá clases sociales y en esencia lo histórico es una gran y variada interacción sociocultural entre una clase dominante y las clases subalternas, por lo que al final las clases subalternas están subordinadas por la hegemonía, la cual excluye de cualquier rol significativo a las clases subalternas. Por definición, estas dos no pueden unirse hasta que sean capaces de constituirse como un Estado. La teoría postcolonial, el término describe la condición de los grupos excluidos que carecen del poder de enunciación en la interacción entre el colonizador y las élites nacionales, en el proceso de formación de un Estado-nación. Una de las autoras más importantes en este ámbito es Gayatri Sipavak, que enfatiza en la condición de grupos marginados y subordinados doblemente oprimidos, como la mujer campesina colonizada. Por lo que según Edward Said, lo subalterno tiene dos connotaciones, una política y otra intelectual, donde el dominante, es decir, los grupos de poder que caracterizan una alianza entre el colonizador y las élites nacionales, colaboran junto con un grupo selecto de intelectuales con la administración de las colonias. Porque finalmente los estudios subalternos tienen la intención de contribuir al diálogo sur a sur, en el que los académicos pueden coincidir y criticar la brecha entre la hegemonía de lengua inglesa y la subalternidad de las luso-hispánicas. Bueno, José, muchas gracias por compartirnos tu punto de opinión frente a los estudios subalternos. A mí también me gustaría comentar acerca de ese sentimiento que dio origen a los estudios subalternos, un sentimiento que nace en India, pero que somos conscientes de que también ha nacido en las naciones latinoamericanas, por ejemplo, en todas estas naciones que han sido anteriormente colonizadas y que algunas incluso hoy en día siguen siendo colonias o llevan muy pocos años de su independencia.
Los estudios subalternos critican y se sienten desilusionados por la modernidad, dado que en el contexto moderno de las naciones como India, sienten que el pasado colonial ha dejado un metarrelato, una metanarrativa histórica eurocéntrica que ha impactado profundamente todos sus órganos políticos, culturales, religiosos, sobre todo sociales y culturales. Entonces, este sentimiento de desilusión por los residuos, por los rezagos que ha dejado el colonialismo sobre sus naciones. Para ello, para poder profundizar un poco más la discusión frente a esta afirmación, me gustaría leerles y comentarles un punto de opinión de Rajit Gupta, el que les comentaba hace un rato, es uno de los principales exponentes de los estudios subalternos en India. Bueno, abro comillas. La historiografía del nacionalismo ha sido dominada por mucho tiempo por una alianza entre el elitismo colonial y el elitismo nacional burgués. Bueno, el autor aquí nos quiere comentar algo fundamental y es precisamente lo que yo les mencionaba sobre la relación entre el colonialismo y el contexto moderno de las naciones anteriormente colonizadas. Esto quiere decir que la incisión política del colonialismo en estas naciones ha impactado tanto que ha generado unos cánones de exclusión. Y los excluidos no son los grupos hindúes dominantes, no son las clases dominantes, sino las clases subalternas, trabajadores, campesinos, asalariados, son el foco principal del rezago del colonialismo. Entonces, nosotros somos conscientes, por ejemplo, que nuestra sociedad colombiana, nuestras sociedades latinoamericanas aún mantienen muchos principios, muchos consecuencias, por decirlo así, de la colonia, de nuestra época de la colonia como colonia española. Aquí también me gustaría mencionarles algo que la autora Gloria discute y es la diferencia entre la colonización británica y a los otros tipos de colonizaciones que se ha experimentado alrededor del mundo. Ella decía que no era igual la colonización española a la colonización británica y siento que ya hemos dado esta discusión en otras asignaturas frente a los tipos de colonización, pero quiero enfocarme sobre lo que considera Rajit Gupta el colonialismo británico, ¿no? Este colonialismo británico, en lugar de generar un dominio por las armas, bueno, también lo hizo, pero en un primer momento, incluso siento yo que muy cerca a la independencia aún continuaba este tipo de dominio más político, más estratégico por parte de los británicos, que fue generar un simbionte, en términos muy modernos, un simbionte con los órganos dominantes de la India. Eso hizo que se consolidara eminentemente como un poder político elitista y burgués que impera hasta la actualidad. Si bien India es un país independiente, el colonialismo generó que estas clases burguesas eh, crearan estos estereotipos raciales, estos estereotipos de clase, una serie de condiciones precisamente eurocéntricas que se mantienen hasta la actualidad, que hoy en día la sociedad india sigue luchando contra ello. Entonces creo que todos alguna vez nos hemos encontrado con algún documental, con algún relato de personas que han viajado a la India y han podido notar lo segmentada que es la sociedad en India, incluso desde tiempos antiguos con las sociedades de castas y todo esto desviándose mucho por el tema racial, ¿no? El tema de la piel blanca en India es un tema, pues claramente un rezago no solamente de de su previa conquista británica, sino también desde la antigüedad siendo conquistados por los arios. Entonces, eso quería comentarles frente a los estudios subalternos y vamos a escuchar a continuación una canción maravillosa de Silvio Rodríguez porque creo que también podemos enfocarlo a nuestra realidad de los pueblos latinoamericanos. La canción se llama Canción en Harapos, surge paralelo a los estudios subalternos en los años 70. Fue escrita cuando el papel del intelectual y del artista estaba siendo ampliamente debatido en nuestros pueblos latinoamericanos. Precisamente estas son las palabras con las que inicia Silvio Rodríguez
en su canción. Entonces, escuchemos un fragmento de ella y a disfrutarla. Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar a que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Ahora bien, podemos retomar nuevamente el tema del eurocentrismo dentro de los estudios subalternos, ya que la autora considera fundamental hablar de Europa como ese eje que se ha hecho de partir de la historia tradicional, de la historia hegemónica, como el referente universal. Entonces, Europa ha sido el centro de atención desde el punto de vista histórico para el resto del mundo. Un autor destacado que podemos unir también a los estudios subalternos es Dipesh Chakbakti, un autor indio que precisamente viene a criticar esta visión tan eurocéntrica por parte de los propios hindúes en la concepción y la problematización de sus autorrepresentaciones en su propia historia. Entonces, como para nosotros como pueblos previamente colonizados, hemos apropiado la historia europea como nuestra propia historia y no tenemos en cuenta los estudios decoloniales, es un ejemplo, como en la India los estudios postcoloniales, que buscan no solamente criticar al eurocentrismo, criticar a la Europa como un referente universal, como el centro y soberanía de todo sujeto teórico de las posturas históricas, sino también entender que India puede ser entendida por sus clases populares y no por sus clases dominantes, igual que nosotros como países latinoamericanos tenemos que empezar a fundamentar nuestra historia, crear corrientes historiográficas que entiendan el avance y el desarrollo de nuestra historia en el marco de, de nosotros mismos, en el marco de nuestras clases populares, en el marco del desarrollo y proceso histórico de las naciones latinoamericanas y no necesariamente vinculados con Europa. Entonces, es fundamental referir a la historia previa a la llegada de los europeos porque también es historia. También es historia la que estaba antes de la llegada de los europeos a las diferentes colonias. Eso me parece fundamental de señalarlo y quiero darle paso ahora a mi compañera Alejandra, que yo sé que también nos puede colaborar precisamente con esto del fracaso histórico de la nación para entender cómo prácticamente este colonialismo impactó hasta la actualidad, impactó hasta la modernidad y por cada una de las etapas históricas a los países previamente colonizados. Entonces, te escuchamos, Aleja. Para continuar desde el enfoque histórico de lo subalterno, nuestra autora sigue por la línea
de Chakrabarty, donde él menciona cómo, por ejemplo, Gran Bretaña se ha convertido en un referente internacional e histórico de progreso, ¿sí? Cómo ha llegado a lugares desolados donde hay personas irracionales, incivilizadas, y con su infinita gracia y sabiduría, pues le ha entregado al mundo, ha acunado en sus brazos estos lugares desolados y asquerosos, y ya le ha entregado al mundo, le ha regalado al mundo lugares renovados, civilizados, ¿sí? Como la constitución de los Estados-nación fue una excusa para tomar al sujeto subalterno como un sujeto de experimento, en el que primero pues es un sujeto despreciado, ¿sí? Sus saberes, todo lo que en sí representa es un saber despreciado, es un saber minimizado, y los entrega como un sujeto digno, ¿sí? Un sujeto que pasó de lo mítico y que pasó de lo ahistórico y lo antimoderno a lo histórico y lo moderno, ¿sí? Porque enlazando con mi intervención anterior, pues es lo europeo, lo occidental, lo que le da sentido de modernidad, lo que le da sentido de civilización al resto del mundo. Es una crítica muy importante que hace nuestra autora acá, donde menciona que solo se puede hablar del sujeto mediante una narrativa de transición, ¿sí? Que siempre privilegiará lo moderno. Es así, con cosas como la construcción del Estado-Nación, lo que nos permite hacer estos análisis tan importantes. Bueno, y para continuar con nuestro podcast, vamos a escuchar una canción de Los Tigres del Norte que se llama América. Es una canción maravillosa del álbum que se llama Gracias América Sin Fronteras. Disfrútenla. Haber nacido en América es como una bendición, tierra de bellas imágenes que alegra el corazón, mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores, para los pueblos de América les canto mi canción. De América yo soy, de América yo soy, del color de la tierra yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano. Los del norte dicen que soy latino, yo soy, no me quieren decir americano. Soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano. Soy chapín, esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano. Si el que nace en Europa es europeo y el que nace en el África, africano, he nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano. Porque América es todo el continente y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente, mas como hijos de Dios somos hermanos. Hay un apartado muy interesante del texto que nos habla sobre la violencia como parte de la historia real y la historiografía como la historia del Estado-Nación. Aquí la autora retoma varios apartados de artículos de los autores indios que ha ido tratando a lo largo del texto y nos comunica de una manera muy eficiente y digamos muy crítica también sobre cómo la violencia ha sido entendida a través del tiempo y cómo la historiografía pues ha permitido que la violencia no se entienda como algo quizás inherente a la naturaleza humana, sino que más bien es un aspecto aislado de ciertas poblaciones en cierto tiempo
que han permitido en su momento el avance o el retroceso de la sociedad. Pero este avance y este retroceso está supeditado necesariamente a si la violencia es ejercida por la clase hegemónica, que es una minoría, o ciertas minorías que son contrahegemónicas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Es la violencia, por ejemplo, ejercida a través de los procesos, por ejemplo, de evangelización que ejerció aquí el Imperio Español en América Latina, actos de violencia como violaciones, mutilaciones, saqueos que ellos hicieron aquí con nuestras comunidades indígenas. Esa violencia está validada porque permitió en el mismo sentido del discurso de la modernidad el progreso, ¿no? La civilización pues de ese poco de indios que estaban en ese lugar y permitió pues el avance, ¿no? Pero por ejemplo es la violencia ejercida por una minoría subalterna, una minoría contrahegemónica, por ejemplo, lo que vivimos este año con el paro nacional, esa violencia que se ejerció desde el pueblo, ¿sí? Desde el necesitado, ¿sí? Desde la persona que ya está cansada de la situación, ¿cierto? Contra esta minoría que es hegemónica efectivamente, esa violencia sí se retrata como violencia salvaje, como violencia bárbara, ¿sí? Entonces es necesario también entender cómo desde la historia y cómo desde la historiografía y desde las diferentes perspectivas y formas de hacer historia se ha convertido a la violencia también en un factor que permite la subalternización, la discriminación de las sociedades en general. Subalternidad latinoamericana se refiere a la crítica de las epistemologías establecidas y previamente fundacionales a las ciencias sociales y humanas en Latinoamérica, inspirado en el grupo de estudios subalternos dirigidos por Rashid Uja. Por lo tanto, ha sido un darse cuenta de que existe un paralelismo en la mirada de lo subalterno, tanto en las élites coloniales hindús como en la posindependencia latinoamericana, al cuestionarse los paradigmas utilizados en las sociedades coloniales y poscoloniales, tanto para el dominio y el control de prácticas culturales, como para los discursos de las mismas ciencias sociales, en su espectro de implementación y en el funcionamiento de las sociedades dominadas. Por lo tanto, los estudios latinoamericanos de forma interdisciplinaria coinciden en la noción de lo subalterno, del grupo surasiático, antes mencionado. Subalterno hace referencia a como un sujeto que atraviesa o intersecta un espectro de disciplinas académicas desde la crítica filosófica, metafísica, literaria, cultural, contemporánea, histórica y de las mismas ciencias sociales, es decir, desde los estudios posmodernos y poscoloniales. Por lo tanto, la raíz del problema yace en reconceptualizar, a través de otras miradas, la relación existente entre nación, el Estado y el pueblo, en el contexto de los movimientos sociales contemporáneos. A partir de los estudios subalternos, se piensa que la matriz formada por las élites y más en específico, la burguesía nacional y la administración colonial, es responsable de la invención de la ideología y la realidad del nacionalismo, de forma que es la inserción del Estado-nación el que constituye el interés del poder colonial y el sistema postcolonial de los nuevos estados, donde el poder hegemónico cambiará de manos. Al mismo tiempo, el concepto de Guja del fracaso histórico de nación se entiende como el fracaso del Estado-nación en el liderazgo, mal manejado de las élites, y la exclusión latente de otros grupos sociales en la conformación del Estado-nación, y que tendrá importante repercusión en la poscolonialidad. Por lo cual, el estudio del subalterno en América Latina tiene en cuenta las dicotomías estructurales, a partir de lo que son el espacio de contraposición y colisión, que es la nación que produce facturas múltiples en el lenguaje, la raza, la etnicidad, el género, de clase y de tensiones resultantes entre la simulación, disolución étnica y homogenización, en contra la confrontación de resistencias pacíficas, insurgencia, huelgas y terrorismo, ya que el subalterno es un sujeto migratorio, tanto en su autorrepresentación cultural como en la cultura de cambio y su pacto social en el Estado. En el proyecto general de los estudios subalternos latinoamericanos, elementos como la desnacionalización tienen un doble significado entre un límite y un umbral. La desterritorialización del Estado-nación
bajo el impacto de una nueva permeabilidad de las fronteras que facilita el flujo de las personas, el trabajo y el capital, solo acentúa el proceso estructural de implantación de una economía colonial en la América Latina que ya venía de siglos como el XVI y el XVII. El concepto de nación, por lo tanto, aquí se vincula con intereses criollos, la dominación, la administración de otros grupos o clases sociales en sus propias sociedades, que ha mantenido en oscurantismo desde el comienzo, restándole presencia y realidad al sujeto social subalterno en la historia latinoamericana. Es en ese sentido conveniente reconsiderar las formas precolombinas y algunas coloniales de territorialización prenacional, como también pensar otro tipo de divisiones territoriales, como fronteras porosas, lógicas regionales propias y conceptos como el panamericanismo. Tanto, los estudios subalternos van sobre el cuestionamiento del concepto de lo nacional, por lo que tiene nociones de la élite, de lo subalterno, lo aceptado y lo negado, que incita a pensar lo subalterno desde la posmodernidad, mirando la huella que dejó tras de sí las hegemonías culturales e históricas en la formación de lo subalterno y de las correspondientes hegemonías de las élites del pasado. Finalmente, el subalterno se encuentra en la misma matriz y las prácticas y epistemologías administrativas socioculturales de la previa colonización, de las mentalidades culturales, en los pactos sociales intervenidos por la colonización y el imperialismo. De forma que el objetivo de los grupos de estudios subalternos latinoamericanos es explorar nuevos modos de representación que integren la subalteridad en América Latina, en el amplio espectro de la acción humana y su ubicación, para develar el sujeto subalterno en los espacios desde donde habla como un sujeto político, para el cual se requiere revisar los márgenes del Estado, entre otros lugares. Esta premisa se basa entonces en la nación, que es un espacio conceptual que no es idéntica al de nación como Estado en el espacio político. Esta forma de investigación requiere una comprensión de lo intrínseco y las formas de dominación, como la ley, el orden y el poder, el aprendizaje y la educación, donde son sumamente importantes la crítica. Al mismo tiempo que la nación y lo nacional son representados como de color. Eso quiere decir que se gatilla el desplazamiento de la raza, el género y la relación existente entre estas categorías, aproximándose a la idea de territorialidad y sus construcciones diversas a través de la búsqueda de espacios de inclusión autogobernados, ya que en pocas palabras lo internacional en relación con el sujeto socialmente negado y recíprocamente destructivo confirma la destrucción de la globalización y el control de la población, ya que configura el subalterno ya no como una cosa, sino como un sujeto mutante, migrante que vive y hace parte de varios mundos a su vez, pero a su vez de ninguno, implicando una ventaja y desventaja, ya que en todos estos postulados de un sistema o ideología dominante constituye en última instancia una ilusión óptica en el que el sujeto subalterno se ve mediante o se ve claramente reprimido. Muy conectado con lo anterior descrito, vamos a escuchar la canción que, al menos para mí, tiene un vínculo importante y estrecho con lo subalterno en Latinoamérica, y en muy específico, la canción es El baile de los que sobran, de Los Prisioneros, ya que para mí representa las clases más pobres y marginadas que poseen oportunidades educativas y laborales completamente limitadas, afectando mucho más a los jóvenes. Adelante. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oí
oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos bailando para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedra de los que sobran. Nadie nos va a echar de mal, nadie nos quiso ayudar de verdad. Ok, pasemos a hablar de la representación y reconocimiento de los estudios subalternos. Este tema me parece que es importante, ya que hoy en día el concepto de clase, digamos, no ha sido capaz de trascender las categorías de etnicidad y género. Digamos que los problemas de clase existen, pero además están atravesados por esos conflictos de género y etnicidad, lo que produce, digamos, una tensión dentro de los movimientos políticos que se movilizan en torno a la noción de clase, pero pues que al mismo tiempo subordinan las agendas de lo étnico y el género. Esto, por supuesto, al final crea una especie de fisuras en la teoría revolucionaria basada en la emancipación. Yo creo que a partir de esta fisura es que los estudios subalternos latinoamericanos se insertan e intentan redefinir el concepto de opresión y hacerlo más comprensivo, digamos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica los distintos autores del tema proponen dos objetivos principales. El primero es una crítica radical a la cultura de la élite y al discurso hegemónico y, por supuesto, sus diferentes proposiciones en cuanto a la representación de lo subalterno. Y por otro lado, como segundo objetivo, también es reconocer nuevos modos de aproximación a los conflictos creados por la incapacidad del discurso hegemónico. Esto es, en palabras de la autora Ileana Rodríguez, el de pensar su propia condición de producción discursiva. Hay, por supuesto, otros autores, no necesariamente todos tienen que coincidir en ser latinoamericanos y proponer esto, sino también Gayatri Spivak, que pues es india, reintroduce la mediación de la ideología en el sentido althuseriano. E incluso creo que hace una distinción entre representación, o sea, representación como lo representativo o poder hablante más bien, y representación como retrato o copia. Luego, pues, de hacer como estas diferencias, de que ella haga estas diferencias, ella hace otra diferencia entre conciencia de clase descriptiva y transformativa. Esto pues para tener claro, digamos, como los matices entre un estudio y el otro, entre lo que puede llegar a ser una conciencia, digamos, de clase con contenidos o con perspectivas de género o etnicidad, y otra que quizás solamente es una copia o un retrato de otros estudios emancipadores que quizás no cuenten con todos estos elementos o con todos estos estudios que hemos tenido ya muy recientes sobre otras categorías que pues ya les hemos venido hablando, que pueden ser de género, etnicidad, etc. Todo eso, digamos, hablado desde la representación, y yo creo que el reconocimiento de estos estudios subalternos no solo depende de todos estos autores y todas estas autoras que hablan y problematizan del tema, sino también del escenario, ¿no? O sea, pues obviamente de la élite,
de los gobiernos, digamos, de clases hegemónicas que siempre han tenido la voz, porque ellos también hacen una lectura de estos estudios y pues por supuesto la gente de clase media, baja, que poco o nulo acceso tienen a la cultura, a todo este tipo de contenidos. Entonces yo creo que el reconocimiento no lo podríamos definir como una cosa, digamos, una respuesta sólida, digamos, como definitiva, determinada, sino más bien varía. El reconocimiento de los estudios subalternos, por supuesto, varía de las gafas de quien lo vaya a leer o lo vaya a interpretar. Entonces me parece importante como dejar eso ahí en discusión, como en reflexión también. Real 70. Dos, tres, agua. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena del crimen de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una borrachera. Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva rueda, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo pero despega, te llena de excesos que ni te llenan, recibes 2 besos que no hacen por uno, que flaco está tu corazón mientras más come consumo. Ole. Diversionismo ideológico sigue creciendo, vamos funcionando sin un orden lógico. Somos animales, la tierra es nuestro zoológico. No conozco a mi vecino porque vive anónimo, como un sustantivo propio yo soy su sinónimo. Costumbres capitalistas de un ciudadano, vender el alma y ignorar a sus hermanos. Mientras más ganancias tiene, más retrocedes, te acostumbras a mirar otros seres por encima del hombro, pero no puedes comprar amor como un bolso, con todas tus cuentas de ahorro. Ole. Sí, me gustaría finalizar con uno de los temas importantes en el contexto de los estudios subalternos, que es el reconocimiento de la conciencia subalterna. A través de un estudio de esta conciencia uno entiende que el subalterno está como sujeto y centro de su historia, y digamos que así desenmascara varias mediaciones, la de los intelectuales, de los partidos políticos, de las disciplinas, incluso a través pues, de este estudio se cuestiona el concepto de lo pre o subpolítico, que son yo creo que categorías a mi parecer muy interesantes que no muchas veces se ponen en discusión. De igual manera, hablar de lo subalterno nos permite entender la insurrección y la ingobernabilidad como actos conscientes de resistencia. Nos obliga a repensar el concepto de la alineación, que es una forma también elitista, si se quiere entender la subalteridad, que como señala la autora Ileana Rodríguez, es el modo en que los académicos miran a los pobres. O sea, puesto que la negación y la revolución forman parte del mismo discurso elitista que mira hacia abajo y funciona, digamos, como un dispositivo de subalteridad más. O sea, desde el mismo discurso hay también un esquema y una jerarquía a la hora de tratar algunos temas. Pues por lo tanto el subalterno es el resultado del legado colonial
la violencia y la transición acelerada hacia la modernización, que introduce grandes alteraciones en los proyectos de vida, las incertidumbres y aún hoy en día en la rutina de la gente, yo creo. Bueno, muchas gracias Joshua, Alejandra y José por sus increíbles participaciones. Esta ha sido una jornada enriquecedora para todos nosotros y esperamos que también para nuestros queridos oyentes. Entonces me gustaría que finalizáramos realizando un balance, unas conclusiones generales sobre todo aquello que hemos estado discutiendo frente a los estudios subalternos. Por mi parte, me gustaría resaltar nuevamente el tema del eurocentrismo. Siento que desde la academia nosotros y nuestros oyentes, nuestros maestros en formación, podemos generar transformaciones, podemos alternar la academia, podemos transformarla desde los estudios decoloniales, desde los estudios postcoloniales y alimentarnos unos a otros, entendiendo las diferentes cosmovisiones, los diferentes puntos de vista que tienen tanto los pueblos nativos de los países previamente colonizados, como estas posturas eurocéntricas que no hay tampoco por qué despreciar, son conocimientos valiosos, pero no tienen por qué siempre estar en el centro del foco académico. Entonces, bueno, le doy paso a mis compañeros para que cada uno nos compartan sus conclusiones y adelante, los escuchamos. Para mí, considero muy pertinente este tipo de estudios, pues en torno a lo subalterno, ya que a través de ellos pues nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos como maestros jóvenes para hacer y emprender una crítica pues al status quo de Latinoamérica, como del país en situ, ¿no? Pues para así poder emprender una educación liberadora, cada vez más emancipadora en cuanto a los estudiantes y a nuestro propio rol como maestro en la sociedad, yo creo. De igual forma, yo creo que es una invitación pues para todos nosotros a iniciar pues este tipo de discusiones, o más que iniciarlas, llevarlas a la escuela, ya que como pues todo aparato ideológico del Estado, pues como es la escuela, nega y acepta a su vez, pues en gran medida, ¿no? La diversidad de los estudiantes que habitan allí. Entonces lo correcto y lo incorrecto, quién debe pasar, quién no, quién está admitido dentro de la estructura pues, social y administrativa del colegio, entre otras cosas, ¿no? Pues digamos que nega pues la gran diversidad de los estudiantes que habitan allí, ¿no? Pues de una forma para hacer una contraposición a la homogenización de los sujetos, ¿no? Pues por parte de la escuela. Y yo creo que dotarla de muchos nuevos sentidos que al final y al cabo van a ser más significativos y quizás no más útiles, pero sí van a dar una nueva capa de reflexión, ¿no? Ya a manera de conclusión y de despedida, pues agradezco este espacio a todas y todos mis compañeros de la mesa. Es para mí también una tranquilidad que se sigan retomando estos temas a través de estos espacios. La invitación también es a que pues nos acerquemos un poco más a estas lecturas del mundo, a estas otras lecturas del mundo, a estas lecturas críticas de que quizás puedan tener un peso contrahegemónico con todo lo que se nos ha enseñado durante nuestra época de escolarización, y pues es desde la escuela donde pues nosotros tenemos como también esa oportunidad de acercar a los y las estudiantes a otro tipo de narrativas y a otro tipo de entendimientos. Espero que estos espacios se sigan multiplicando y es para mí un honor haber compartido con todas y todos ustedes. Bueno, a manera de conclusión, me parece que la autora, que por ejemplo yo personalmente más trabajé, Ileana Rodríguez, tiene razón cuando señala que la condición de subalternidad es un elemento constitutivo de la empresa colonial europea en alianza con los grupos hegemónicos locales, nativos o productos de la colonización. Creo que esa relación se ha visto bastante en lo que llamamos de podcast con las intervenciones que cada uno nos presentó. Y pues personalmente me parece primordial problematizar estos contenidos y estos autores, digamos, relacionarlos con la cotidianidad, con los temas que uno vaya a abordar en una aula de clase o cualquier escenario de educación o de no educación, porque de lo contrario siento que hay mucho discurso subalterno o postcolonial, pero si no está en discusión, pues poco o nada se puede emerger de estos textos. Así que sí me parece fundamental cómo ponerlos una vez más a discusión y en práctica sobre todo, ya que esté en boca de todos y no solamente en académicos o estudiantes de ciertas áreas o ciertas disciplinas de la historia o geografía.
Bueno, ahora llegamos al final de nuestro programa, pero no nos iremos sin antes despedirnos de todos y cada uno de nuestros oyentes, agradeciéndoles mucho haberse conectado con nosotros en esta nueva emisión de discusiones sobre los estudios culturales. Entonces, que tengan un maravilloso caminar, un maravilloso transcurrir de vida y los esperamos en próximas oportunidades.